Muy buenos días, este es el video número 143 y estamos aquí estudiando el libro de Mateo. Esta es la octava parte, ¿ya? Estamos avanzando y como siempre ya lo hemos dicho aquí, palabra por palabra vamos estudiando la palabra de Dios. Así que vamos aquí, como ya tenemos este nuevo formato de que vamos a comenzar estos videos con una reflexión sobre un versículo aquí del Nuevo Testamento. Estas son las mega escrituras, ¿ya? Estas son las megas escrituras, y que son escrituras gigantescas que tienen verdadero un significado realmente importante para la vida de un cristiano, poder entenderlos, porque ahí hay mucho contenido. Y este versículo que aquí he seleccionado tiene mucho contenido. Aquí está en Primera de Pedro 1:22 y dice lo siguiente. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí hay bastante que analizar, aquí hay mucho que entender. Vamos, como siempre, palabra por palabra. ¿Ya? Si hemos de vivir aquí un cristianismo verdadero, si hemos de buscar a Dios y de todo corazón, entonces debemos de entender cada palabra que Él dice. Aquí dice: habiendo purificado vuestras almas. Acuérdense que la palabra alma en la Biblia significa la vida de la persona, ¿ya? Aquí el alma es el espíritu y el cuerpo de la persona, es todo junto, es un solo conjunto, ¿ya? El alma no es algo separado del cuerpo. El cuerpo es el alma, el que contiene la vida misma, junto con el espíritu. Así que, pero dice, habiendo purificado vuestras almas. Aquí lo ha purificado completo, en cuerpo y en espíritu. Es lo que está diciendo. Por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad se puede llegar a la purificación de vuestras almas. Por la obediencia a la verdad, que quiere decir por la aplicación de la verdad en la vida práctica de uno, ¿ya? Pero aquí está la palabra obediencia, ¿ya? ¿Y qué significa la obediencia aquí? ¿Ya? Porque la palabra obediencia viene de sumisión, viene de entrega, viene también de obedecer diría yo, obedecer los mandatos, ¿ya? Que están aquí en la ley. Pero eso es el aspecto literal, ¿ya? Eso es un aspecto totalmente literal, porque cuando Dios nos enseña a usar nuestra autonomía, ¿ya? Y Dios nos enseña a tomar decisiones, entonces la obediencia cobra otro matiz, ¿ya? La obediencia ya no es algo y que uno dijera una sumisión, aquí una reverencia a todo lo que está escrito. No, por eso Dios nos da entendimiento, y nos da la libertad, por eso libera a la razón. Ya vemos lo que es la fe ciega,
¿cierto? Que es literal, y la fe entendida, ¿ya? La fe entendida. Entonces aquí la palabra obediencia cobra otro matiz, cobra otra definición, ¿ya? Una definición aquí que tiene que ver con la entrega, ¿ya? No ciega, sino que la entrega entendida, ¿ya? A toda la ley. Dios nunca va a imponer algo si no le da entendimiento a la persona y si la persona no decide llevarlo a cabo. Dios respeta la razón de la persona y la decisión que ésta tome. Por eso Dios le muestra el camino para que vaya decidiendo en forma correcta. Pero la persona es la que tiene que decidir. Por eso la obediencia aquí ya no es una obediencia ciega, ¿verdad? Ni como en el sentido literal se define. Así que es por la obediencia entonces a la verdad. Aquí acuérdense que la verdad en la Biblia, la verdad es la respuesta, ¿ya?, a las preguntas fundamentales. ¿Ya? ¿Quién soy? ¿Cierto? Bueno, yo soy un ser humano que está estructurado de esta manera, ¿ya? Y estas son las leyes que me gobiernan, ¿ya? Y este es mi propósito, ¿ya? Y todas esas respuestas, ¿ve?, que se necesitan aquí para que la razón entonces pueda llevar a cabo la obra. Porque si la razón ignora, ¿cierto?, cómo funciona, entonces ¿cómo podrá llevar a cabo una obra tan grande? Por eso nuestro Señor Jesús venía a revelar todo, ¿ya? Todo lo que es un ser humano. Y aquí, entonces, por la obediencia a la verdad, ¿ya?, por eso la verdad era fundamental, que el hombre supiera quién era, que supiera cuál es su propósito aquí en la tierra y qué es lo que debe hacer y de cómo debe de vivir, porque estaba la distorsión en medio de ello, así que había que orientar al ser humano en la verdad. Y dice aquí, mediante el Espíritu. ¿Ve? La obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Tenía que pasar por la razón. Para que la persona pudiera conocer la verdad, tenía que pasar por la razón. Dios no la iba a poner en el corazón automáticamente, ¿ya? Aquí que hay algunos que creen que es así, que creen que la verdad queda automáticamente ahí mediante el bautismo y que ahí se le agrega un espíritu nuevo, entonces el espíritu nuevo empieza como a interactuar, ya el espíritu nuevo que llaman el Espíritu Santo empieza a interactuar con la verdad que automáticamente se posó en el corazón de la persona. Y eso no es así, eso no es así. Aquí la razón es la que tiene que hacer el trabajo. Por eso es mediante el Espíritu. ¿Ve? Dice, para el amor fraternal, ¿ya? Aquí parece que es una de las metas a la que tiene que llegar el ser humano, que es el amor a su prójimo, ¿ya? El amor al prójimo. El amor al prójimo significa que uno va alcanzando ese amor, mediante la utilización de las personas que le rodean a uno. Dios trabaja con esos escenarios hacia uno. Así que Dios necesitamos a las personas para poder entonces perfeccionar el amor en nosotros. Porque entonces, ¿con quién vamos a practicar? ¿Cierto? ¿Con quién vamos a practicar lo que aprendemos entonces? Y dice, por eso el amor fraternal no fingido.
¿Por qué dice no fingido? ¿Ya? ¿Ve? Porque la realidad del ser humano, ¿cierto? Aquí en la ley de la distorsión y en la formación del mundo, eh, se encuentra mucho fingimiento, se encuentra mucho doble estándar, se encuentran muchas cosas. Pero aquí es que el ser humano quiere voluntariamente ser así. ¿Ya? Yo creo que no, o sea, yo creo que nadie quiere decir, no, yo quiero ser mal genio, yo quiero ser malo, yo quiero hacer daño, yo quiero... No, el ser humano simplemente esa conducta aquí sale de su corazón y la razón obedece al impulso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene toda la distorsión ahí en su... Y el fingimiento es uno más que se genera con la información. Acuérdense, la formación del mundo, la distorsión, las leyes de la familia, que se amalgaman, ¿cierto?, en uno solo, es lo que forma, ¿cierto?, todos los problemas del mundo y toda la, yo diría, toda la problemática del mundo y se generan todas las conductas, ¿ya? Se generan todas las conductas equivocadas, porque la razón obedece a su corazón. Me parece que una de las enseñanzas en muchas religiones, ¿ya? Y en muchas religiones de Oriente y también cristiana, se enseña aquí, mira, obedece a la voz de tu corazón. ¿Ya? Y aquí van los discípulos a preguntar, pero maestro, ¿dónde encuentro la verdad? ¿Ya? ¿Dónde está la verdad? Y mira, búscala en tu corazón. Imagínense que busquen la verdad en el corazón, donde está la formación del mundo y donde está la distorsión. Imagínense qué verdad es la que van a... Solamente obtienen la mentira. Y no le enseñan a usar la razón, no le enseñan a buscar a Dios, que es el poseedor de la verdad. Por eso aquí se habla de este amor no fingido, y uno, en la medida que avanza, este amor fingido va desapareciendo. Cada vez es más genuina la persona, cada vez es más genuina aquí. Por eso dice, amaos unos a otros, entrañablemente. Entrañablemente. ¿Cómo uno puede llegar a amar entrañablemente? ¿Ya? Y dice, de corazón puro. Hay que trabajar mucho para eso. Hay que trabajar, la razón tiene que trabajar aquí en el proceso de la santidad. Y tiene que limpiar todo el sistema de la distorsión. Tiene que desdistorsionarse. ¿Ya? Aquí la persona tiene que desintoxicarse, también se usa esa palabra. ¿Ya? Y hay que sacar todos los conceptos de la formación del mundo, de la distorsión, y hay que aprender a usar en forma legítima el centralismo, la autonomía, la conveniencia. ¿Ya? Al servicio de la razón, para que la razón entonces pueda trabajar con toda la ley. ¿Ven? Todo el contenido que tiene solamente un versículo. ¿Ya? Estas escrituras que tienen un contenido gigantesco y que revelan, ¿ya?, de la forma en que se purifica, de la forma en que llegamos a amar a nuestro prójimo, ¿ya? De la forma en que, ¿sabe? Yo puedo decir emocionalmente, sí, yo amo a mi prójimo, pero eso es emocionalmente, está con los instintos y está con la distorsión. ¿Vale? ¿Ya? Entonces la persona se engaña a sí misma. ¿Ya? Cuando dice, no, yo me entrego al Señor, no, se entrega
a los mandatos de la iglesia, ¿ya? Y obedece a sus pastores, pero no escucha la voz de su Señor. Ahí, entonces, aquí esta reflexión sobre esta escritura, ¿ya? Estas mega escrituras que son importantes para nuestra vida, llegar a entenderla, porque, ¿sabes? Si uno las lee literalmente, no se entiende nada. El aspecto práctico. ¿Cuál es el aspecto práctico de esto? Todo parece subjetivo, ¿ya? Como algo que suena bonito, ¿ya? Pero no se entiende. ¿Cómo hacerlo práctico en la vida? Así que ahí entonces vamos a pasar aquí a un tema que nos quedó pendiente, aquí en el libro de Mateo. Ya estamos en el capítulo 12, versículo 31, y un tema que es también de mucha relevancia, que es un tema tremendamente importante, y es importante entenderlo, porque, sabe, aquí cuando la gente cae en el aspecto literal, entonces se cuidan solamente externamente, ¿ya? Externamente, pero no en su fuero interno. Su fuero interno sigue ahí funcionando la distorsión, ¿ya? Y la gente cae en esta ley, fingiendo, ¿ya? Por eso están estos cristianos que se mimetizan, ¿ya? Y terminan repitiendo todo lo que hacen y creen que eso es verdadero, ¿ya? Se engañan a sí mismos. Y aquí en el versículo 31 vamos a leer primero todas las escrituras en cuestión. Aquí está hasta el versículo 37. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, está hablando nuestro Señor Jesús, dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Son advertencias aquí muy graves. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí 36. Sí, tenemos que llegar hasta el versículo 37. Dice: generación de víboras, versículo 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿ya? Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Ya? Y dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Veamos, volvamos al versículo 31 aquí y veamos entonces palabra por palabra, porque este es un tema tremendamente importante que necesita ser entendido por todo cristiano, saber qué significa, porque sabe, a veces cuando se predican estos versículos cae el terror, ¿ya? Cae el terror sobre las personas, y aquí el terror sobre las personas, y las personas temen
lo que no entienden, temen lo que no conocen, ¿ya? Y por eso es importante entenderlo. Dice aquí, porque acuérdense que Dios no venía aquí a aterrorizar al ser humano. Dios no venía aquí a ponerlo contra la pared y decirle, mira, te vas aquí, perdón, te vas aquí al infierno. No, la puerta estaba abierta. Por eso. ¿Pero qué significa esto? Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Ve? Aquí todo lo que el ser humano haga será perdonado, pero acuérdense que la palabra perdón no significa limpieza del corazón. ¿Ya? No, Dios, la palabra perdón significa que usted podía haber pecado y podía haber blasfemado, pero si buscaba a Dios, Dios estaba ahí para escucharlo. Dios no iba a decir, bueno, mira, tienes un pasado tan feo y tan sucio que no te voy a recibir. No, no. Por eso, acuérdense que el tema aquí es el perdón, ya que impide, ya porque en el Antiguo Testamento estaba el problema de la separación, o sea, si alguien quería comunicarse con Dios tenía que ir al profeta, ¿ya? Al profeta ahí tenía que, entonces, para decirle a Dios lo que querían saber, ¿ya? Hasta los reyes en Israel, ¿cierto? Tenía aquí que ir a los profetas, ¿ya? Dios hablaba a través de ellos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús viene, y entonces el perdón se extiende a toda la humanidad. ¿Ya? El perdón se extiende a todo. Y entonces, ¿qué significaba el perdón? Significaba que ahora la persona podía presentarse ante Dios. Por eso el velo en el templo se rasga desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Para abrir el santuario, y las personas, entonces ya no era privativo del profeta, ¿verdad? O del sacerdote entrar al santuario a hablar con Dios. No, ya ahora aquí podía entonces estar abierto este santuario a toda la humanidad. En eso consistía el perdón en que ya Dios podía recibirlos. Ahora Dios podía escucharlo y podía hablar con el ser humano, ¿ya? A través de su verdad, ¿ya? Y era eso lo que Jesucristo traía, el acceso entonces ahora. Por eso hay que entender aquí, cuando dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, o sea que el hombre tendrá, ¿cierto? Pero aquí habla, cuando dice, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Y contra qué espíritu? Porque aquí dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Aquí una persona podía haber hablado mal de Dios, podía haberlo negado, incluso podía haber hablado mentiras contra Jesucristo, ¿ya? Y acusarlo aquí de falso y de lo que quiera. Todo eso iba a ser perdonado, ¿ya? Por nuestro Señor, aquí como dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué razón no le será perdonado? ¿Ya? Pero, ¿qué significa que la persona hable contra el Espíritu Santo? Hay que entender ese término primero, ¿ya? ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu? ¿Ve? Veámoslo a la luz del fuero interno, porque ahí está la verdad, ¿ya? Aquí, como ya sabemos, ¿cierto? Como ya sabemos, el espíritu de la ley y la razón, ¿cierto? Ambos están muertos si no se juntan, ¿ya? Por eso Dios viene a liberar a la razón mediante la ley de la fe, ¿ya? Mediante la ley de la fe, Dios libera a la razón de sus instintos, le da la libertad. Entonces la razón empieza a gobernar gradualmente, aquí empieza a tomar el poder de su persona,
Y empieza aquí el estudio, la preparación y todo, pero unido al espíritu de la ley. Por eso, ¿cuándo se juntan? Cuando se bautiza la persona. Entonces se junta el espíritu de la ley y la razón. Y eso es lo que se llama el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que se llama el Espíritu Santo. Ahora, comienza el entendimiento, comienza todo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu, aquí, contra el Espíritu. ¿Ya? Cuando dice el Espíritu, contra el Espíritu Santo, aquí ve, contra el Espíritu Santo. La persona misma, ¿ya? Hay que entender esto. ¿Ya? Hay que entender que no es alguien de afuera que blasfema contra uno, ¿cierto? Que está unido aquí y que tiene el Espíritu Santo. No es la persona, es la misma persona. ¿Ve? Por eso la persona que blasfema contra sí mismo, ¿ya? Es la persona que rechaza, una vez de haber recibido la verdad y haber liberado la razón y haber hecho todo este trabajo, después blasfema contra su propio espíritu. ¿Eh? Lo niega, lo rechaza, ¿ya? O habla aquí diciendo que todo es mentira, diciendo que todo es una estafa y que Dios no existe, y que aquí todo eso ya ve, ahí es donde se produce. ¿Por qué no le será perdonado eso? ¿Por qué no será perdonado? Porque la persona se autodestruye a sí misma. ¿Ve? Y ya el perdón no lo necesita. Ya el perdón lo inhabilita. O sea, ya la persona se inhabilita a sí mismo. Así que Dios dice, mira, no saco nada con perdonarte si tú mismo te destruiste a ti. ¿Ve? Y destruiste a donde estaba la vida. Ahí donde estaba la vida. ¿Ve? Por eso una vez que uno entra aquí en los estudios y entra en esta verdad grande y trascendental, hay que cuidarla. O sea, esto hay que protegerlo. Esto es la vida de la persona. Entonces, si la persona habla contra sí mismo, ¿ve? Entonces se autodestruye. ¿Ve? Autodestruye. Y aquí lo explica, en los próximos versículos lo explica, ¿ya? Lo va explicando. Por eso dice, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí no hay un tiempo en que la persona pueda volver y pueda, no, una vez que se va la persona, ¿ya? Y vuelve, aquí como dice el proverbio, ¿ya? Y el perro vuelve al vómito, ¿ya? Y aquí el cerdo vuelve entonces a su... Ay, no se me olvidó ese versículo, pero aquí hablando de que la persona vuelve a su distorsión, vuelve a la formación del mundo. Y la persona rechaza todo esto. Entonces la persona se mata a sí mismo. La persona aquí aniquila su propia vida. ¿Ya? Por eso dice que no se le puede perdonar, porque aunque lo perdonaran, pero no le sirve el perdón a la persona porque ya está inhabilitada. Aquí es el mismo, esto equivale al mismo proceso que en los videos anteriores les mencionaba cuando atraviesa esta parte oscura. Esta parte oscura, aquí hay un límite en donde habla ahí de el oscurecimiento de la conciencia. ¿Ya? Aquí la Biblia lo llama el entenebrecimiento. ¿Ya? Este entenebrecimiento que es la parte oscura. El entenebrecer es oscuro. Eso es lo que dice la definición aquí. Y atraviesa la parte oscura, ¿cierto? Ya una maldad ya, sin retorno. Aquí en que la persona
La persona ya, aunque quisiera después comenzar todo de nuevo, no puede. La persona aquí, es eso lo que dice aquí, que irán al infierno del fuego eterno. ¿Ya? El infierno, este fuego, este lago de fuego en donde dejan de ser. Dejan de ser, y la maldad entonces se quema ahí todo ese mal. Por eso equivale también a lo mismo, ¿ya? Tiene el mismo sentido, ¿ya? El entenebrecimiento, cuando la persona ya antes, de haber buscado a Dios, solamente ahí, en ese sistema del mundo, traspasa la línea de la oscuridad. Entonces, psicópatas, qué sé yo, todas estas aberraciones que existen en la sociedad. ¿Ya? Entonces la persona ya en que finalmente se goza en la maldad, entonces ya está al otro lado, está al lado oscuro. Y ahí entonces ya no tiene vuelta. Al igual pasa con el sistema aquí del el pecado imperdonable. Pecado imperdonable. Porque en ambos casos, ¿ya? Tanto si la persona permanece solamente ahí, o la persona permanece aquí y después vuelve atrás, ¿ya? Ahí en ambos casos es donde se produce el pecado imperdonable. O sea, la persona ya no le sirve que Dios la perdone, porque no le sirve de nada. Eso no la va a rescatar de su condición, ¿ya? Oscura en la que quedó. Esa persona ya no se puede rescatar, esa persona ya no se puede, esa persona ya no puede ir a reclamar, ¿cierto? Como hablábamos figurativamente, ¿ya? Aquí como hablábamos en forma figurada, este vale vista, ya que la persona puede ir a cobrar ese vale vista ante Dios, y puede utilizar la fe y presentarse ante Dios y tener derecho a la salvación. Sigamos leyendo, entonces aquí, versículo 33, dice, aquí ve, por eso es importante la toma de decisiones, ¿ya? Y también el tener definiciones claras al respecto. Dice, o hacer, ¿ya? Aquí estamos leyendo el versículo 33 del capítulo 12 de Mateo, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, ¿ya? O hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y esto, ¿cierto? Aquí no es difícil de entender, está en el aspecto literal escrito, ¿verdad? Pero está hablando del fuero interno del ser humano. Está hablando, diciendo, mira, o haces tu corazón malo y vas a producir conductas malas, pero si haces tu corazón bueno, entonces harás conductas buenas. ¿Ve? Ese es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto. Aquí la persona, y todo eso que sale aquí en el versículo 33, depende de la decisión de la razón. La razón es la que tiene que empoderarse, ¿ya? Y sentarse en su supremacía para poder entonces gobernar todo su ser. Y dice, generación de víboras. Generación de víboras. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Después la persona finge, acuérdense, se mimetiza de cristiano, se mimetiza y repite lo mismo y hace lo mismo que hacen todos, ¿verdad? Y terminan haciendo todo o aceptando todo lo que la sociedad en general acepta. Por eso aquí dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo puede salir algo bueno de ustedes siendo malos? ¿Ya? Aquí
con la formación del mundo y la distorsión. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Dios dice. Por eso les dice generación de víboras, ¿ya? Porque fingen, le llama también hipócritas aquí. Entonces, por eso Dios lleva al ser humano a definirse, ¿ya? Todos los días. Por eso existen los problemas, porque los problemas obligan al ser humano a tomar decisiones, a definirse frente a muchas situaciones. ¿Ve? Esa es la causa por la cual el mundo está lleno de problemas. Cuando le sale un hijo complicado, una hija rebelde, cuando la pareja no es lo que usted esperaba, cuando la pareja, su esposa o su esposo, no es lo que usted esperaba, ya son problemas que van cargando al ser humano, que ya los parientes dicen estas cosas, o ya los vecinos, o ya aquí, o lo que está pasando en el país, o un accidente, ¿ya? O un asalto, qué sé yo, muchas cosas, ¿ya? Muchos problemas, una enfermedad, ¿ya? El sufrimiento que todo eso conlleva. ¿Ve? La tierra está llena de problemas, ¿ya? Y porque está distorsionado, ¿ya? Y entonces, como dijimos en el anterior video, y después el hombre cuando llega a la tierra, llega con la idea de ser feliz, ¿ya? Y de tener un amor intenso, y de tener un matrimonio feliz, y de tener... ¿Cómo? ¿Cómo va? Dios nunca dijo que lo que Él quería que el hombre fuera feliz en la tierra, no. ¿Sabe? Por medio de la distorsión la tierra se llenó de problemas. Ya Adán y Eva tenían problemas ahí con Caín y Abel. Y una vez que Caín mató a Abel, tuvo que irse de la casa. Tuvo que irse. Los padres dijeron, no te podemos aquí tener aquí, tienes que irte. Y por eso aquí es muy importante entender todo este proceso. ¿Ya? Este proceso de por qué existen los problemas. ¿Ya? Pero sabe, cuando uno está aquí, en la ley de Dios, después los problemas son una bendición. Porque gracias a eso yo puedo tomar decisiones correctas mediante la ley. ¿Ya? Y puedo entonces sacar lo distorsionado. El camino de Dios me libera de tomar decisiones distorsionadas. ¿Bien? Por eso habla aquí de esta generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Bien? Y aquí lo que sigue a continuación es una de las leyes más importantes. Yo diría, es clave entender. Por eso estas son megas escrituras, ¿ya? Estas son escrituras gigantescas, ¿ya? Estas son escrituras, una vez que uno las entiende se da cuenta el contenido y la importancia que tiene esta ley, ¿ya? Aquí ustedes se pueden preguntar o preguntarme ¿ya? Aquí, ¿cómo yo puedo saber el ciclo de la información? ¿Cómo yo lo puedo saber? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber que la información entró al corazón, los instintos la recogieron y luego la razón obedeció al impulso y la transformó en conducta? ¿Cómo puedo yo saberlo? Y esta ley lo revela. ¿Ya? Esta ley que está aquí escrita dice, porque de la abundancia, ¿ve? Porque de la abundancia del corazón. ¿Y cuál es la abundancia que está en el corazón? La formación del mundo y la distorsión. Y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso le genera conductas. ¿Ya? Así que yo hablaré lo que hay en mi corazón.
¿ya? Y es lo que la persona tomará decisiones, ¿ya? En base a la información que está en su corazón, ¿ya? Pero si ponemos la ley en el corazón y sacamos la formación que nos dieron nuestros padres y la cambiamos por la formación de Dios, ¿ya? ¿Ya? Entonces también la ley funciona igual. De la abundancia del corazón hablará la boca. Finalmente la persona terminará hablando, ¿ya? De la ley de Dios. La persona terminará hablando de todo lo que entiende de la vida, ¿ya? Toda la vida que se entiende, la persona la hablará y la vivirá, ¿ya? Y la vivirá, como dice ahí, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Aquí tal como nuestro Señor Jesús nos la reveló. Y aquí hay que entender algo también del Evangelio de Jesús. En muchas partes, ¿ya? En muchas partes, nuestro Señor Jesús habla aquí dirigiéndose a los fariseos, ¿ya? Y les dice generación de víboras. Y a todo el pueblo de Israel, aquí que estaba ahí en esa área. Y entonces, cuando se leen estos versículos, una persona los sitúa en el pueblo de Israel, así que en el fondo el cristiano no se siente identificado con esta escritura. Dice, no, eso no es para mí, era para ellos. Esas personas tenían que haber sido muy terribles. Esas personas, aquí igual como cuando estaban en el desierto y estaba Dios ahí, y uno dice, bueno, mira, esas personas, ¿cómo podían haber sido así, siendo que Dios estaba ahí mismo, con ellos? Y entonces uno sitúa, ¿ya? Pero hay que estar allá, en los zapatos de ellos, para darse cuenta. El ser humano tiene un sistema distorsionado, y aunque Dios habite con ellos, igual van a seguir distorsionados si no se someten al proceso de la conversión. ¿Ya? Por eso aquí me acuerdo cuando leían las escrituras, entonces la gente siempre pensaban que eran los fariseos los malos, ¿ya? Y no, Dios le estaba hablando, el Evangelio le habla a toda la humanidad, a toda la humanidad. No hay nadie que se escape de esto, nadie que pueda decir, no, esa generación de víboras no era para mí, no, eso era para ellos. No, estamos todos con la distorsión, estamos todos iguales. Aquí nadie puede escaparse de esa realidad. Y aquí en el versículo 35 dice, el hombre bueno, ya, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, ¿sí? Porque así es la ley de causa y efecto. La persona pone sentimientos nobles, pone ahí valores, pone la ética, la moral en su vida, pone aquí la integridad, ¿ya? Producir y ejercer conductas sanas, y palabras, producirá palabras sanas, como dice, ¿ya? El hombre bueno. ¿Quién es el hombre bueno? El hombre que tiene aquí el espíritu de la ley, ¿ya? Del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Si se alimenta, ¿cierto?, de la distorsión, obvio, sacará cosas malas. Pero si se alimenta su corazón de palabra de vida, como es el espíritu de la ley, entonces sacará cosas buenas de ahí. Dice, más yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esto es importante también entenderlo, porque dice, más yo digo que de toda palabra ociosa. Y alguien puede decir, bueno, yo dije esta tontera, pero en realidad fue un momento de tonto, ¿no? O sea,
A lo mejor estaba con un poquito de trago, o a lo mejor estaba entre amigos ahí, se pusieron a hablar tonteras y yo también dije tonteras. ¿Ya? Pero el problema de la palabra ociosa, tal como el principio que estábamos hablando, la palabra ociosa sale, ¿cierto?, de un corazón distorsionado. Y un corazón, y esa palabra ociosa, ¿cierto?, tarde o temprano se transformará en conducta, en una conducta ociosa también. Que finalmente todo será relativo, finalmente nada tomará en serio, finalmente nada será importante en su vida. Ya, yo me acuerdo que había una persona que era muy religiosa, pero sabe, cuando uno le decía, oye, pero la palabra de Dios dice esto, y entonces la persona decía, oye, pero que la Biblia la escribieron los hombres, ¿ya? ¿Cómo puedes tomar en serio todo lo que dice? ¿Ya? Y sin embargo, la persona se sentía muy religiosa. ¿Ve? Entonces tenía ese Dios místico, ¿ve? Ese Dios místico que era el Dios hecho a imagen y semejanza de mi pensamiento. Yo aquí, ese Dios místico que a uno le permite todo se lo perdona, es el Dios que lo comprende a uno. ¿Ya? Es el Dios que uno dice, bueno, cometí este pecado, pero yo sé que Dios me comprende. Dios comprende las causas que me llevaron a eso. O sea, los argumentos. Aquí ve, uno tiene que ser conocedor de esto. Por eso esta palabra ociosa, uno tiene que cuidarse de no hablar tonteras. Yo he hablado también a través de mi vida muchas tonteras, pero eso se ha ido purificando. ¿Ve? Ya uno toma la vida más en serio, uno toma la vida ya con más seriedad, la vida con más responsabilidad, y cuida sus palabras aquí, y las limpia. ¿Ya? Esta sociedad la limpia desde el corazón. ¿Eh? Por eso hay otra parte donde dice ahí, la mala compañía aquí corrompen las buenas costumbres, ¿no? Algo así, ya aquí, pero está ese principio, ¿ves? Que corrompen las buenas costumbres, aquí las malas juntas, ¿ves? Las malas juntas corrompen las buenas costumbres, ¿ves? Finalmente, porque uno termina finalmente hablando lo que hablan ellos. Y aquí en el versículo 37 es donde dice aquí, entonces, porque por tus palabras serás justificado. ¿Ves? Si uno se presenta ante Dios con un corazón bueno, haciendo cosas buenas, ¿ya? Aquí con la ley, lo único que se puede hacer, ¿ya? No hay, aquí en el mundo no hay nada bueno o argumentos que uno pueda tener para poder presentarse ante Dios. No. Aquí todo tiene que ser adquirido. ¿Ya? El ser humano tiene que adquirir una nueva formación. Tiene que adquirir una nueva formación. Y eso entonces equivale aquí, equivale entonces a que la persona cambie todo el sistema. Finalmente tiene que hacer un cambio radical. Aquí radical de raíz. De ahí viene la palabra radical. Dice, y por tus palabras serás condenado. Aquí ve por lo que la persona habla. Y del buen árbol, buenos frutos. Del mal árbol, malos frutos. ¿Bien? Aquí. Y las palabras, la importancia es que se convierten en conducta. Ese es el problema. Y ese es el entender por qué el idioma es tan importante. Y por qué es tan importante aprender, tener vocabulario.
Tener bastante vocabulario de manera que uno pueda ampliar su comprensión. Con un poco vocabulario, vocabulario estrecho, poca comprensión. Puede comprender algunas cositas muy básicas solamente, pero si uno adquiere vocabulario, entonces puede entender todo. Necesita un vocabulario amplio. Y la persona tiene que educarse. La persona tiene que educarse. No importa la edad que tenga. Si la persona busca a Dios, tiene que educarse. Aquí entonces ese tema sobre aquí el tema entonces sobre el pecado imperdonable. Un pecado imperdonable, entonces, que tiene dos aristas, como ya lo hemos visto. Aquí es pecado imperdonable porque atenta contra su propia vida, ya no tiene vuelta a la persona aquí, no puede estar en esta condición y volverse atrás, ¿ya? Y volverse atrás, no puede. O la persona que está en el mundo, ¿cierto?, que también comete el pecado imperdonable de atravesar la línea oscura de la maldad, y ahí ya no tiene vuelta, ¿no? Ahí ya no tiene regreso. Y aquí, entonces, aquí en el capítulo 13, versículo 10 al 17. ¿Bien? Capítulo 13, vamos a ir allá. 13, del versículo 10 en adelante hasta el 17. Dice: entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes eran vosotros y quiénes eran ellos? ¿Ya? Porque acuérdense que uno podía transformarse en vosotros cuando era ellos, ¿verdad? Es un juego de palabras solamente, pero aquí lo que quiero mostrar, ¿cierto? ¿Por qué les hablas por parábola? Bueno, las parábolas eran subjetivas, era el idioma subjetivo. Ahí está explicado, ¿me entiendes? Aquí, y la gente, como toda era existencial y literal, estaba en esa realidad. ¿Sabe? Había que aprender el idioma subjetivo. Aquí, mediante la ley, se puede aprender el idioma subjetivo. Y por eso él les dice: a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Ya sabemos lo que es el misterio. Ya sabemos lo que es el misterio. Aquí la condición interior, el foro interno del ser humano. Pero aquí lo que quería mencionar con esto, el saber los misterios, ¿cierto? A vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que están aquí, trabajando con su ley. ¿Ya? Pero Dios dice, más a ellos no les es dado, más a ellos. En esa condición en la que están, ¿cierto?, no les es dado entender, ¿ve? Porque para eso tienen que usar la razón. Si quieren entender aquí las parábolas, entonces tienen que estar aquí en el aspecto subjetivo. ¿Ya? Aquí tienen que estar en este lado para poder entender todos los misterios, tal como lo hemos hablado todos estos 143 videos. ¿Ya? Esa es, entonces, aquí les hablaba entonces por parábola, como dice, porque a cualquiera que tiene vida aquí, o cualquiera que tiene aquí, que ha trabajado en la ley de Dios,
dice, se le dará y tendrá más. ¿Ya? Se le dará y tendrá más. Dios le va agregando más y más entendimiento, agregándole información entendida. Pero al que no tiene, es aquí, porque está muerto, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ve? Aún lo que tiene, la formación de los padres, la formación del mundo, la distorsión, ¿ya? Y toda la vida, toda la escasa vida que tienen, les será quitado. Como dice, lo dejarán ahí. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, usando literalmente la vista, viendo no ven, dice, y oyendo no oyen ni entienden. Estando en esa condición, no oyen ni entienden. Aquí no oyen ni entienden. Dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis. De oído oiréis. ¿Tienes oído aquí? La persona va a escuchar lo que están hablando. La persona va a escuchar, dice, de oído oiréis y no entenderéis. Porque está en ese sistema distorsionado, está ahí la persona. La persona por eso está muerta. Y dice, y viendo veréis y no percibiréis. Viendo puede ver y todo, literal, pero no pueden percibir, no pueden entender nada porque no se han acercado a Dios a través de la ley de la fe. No lo han hecho y quieren permanecer en el mundo. Por eso van a escuchar y todo. No entra en ellos nada. Y aquí ya me va pillando el tiempo. Pero vamos a ver esta última escritura. Aquí en el versículo 15. Vamos a dejarlo pendiente ahí. Aquí dice, versículo 15, dice porque el corazón de este pueblo, aquí hablando de este, aquí podría decir perfectamente el corazón de este mundo, dice, se ha engrosado. Aquí, ¿de qué manera se engrosa? ¿Ya? ¿De qué manera se engrosa el corazón de una persona? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las capas de cebolla? ¿Ya? Cuando hablábamos de los mecanismos de defensa que el instinto aquí genera para poder proteger a la razón, ¿ya? De la realidad. Entonces se van formando capas de cebolla, ¿se acuerdan? Que a través del corazón, y eso es lo que va endureciendo. Aquí está esta parte, aquí, como ya sabemos, pero ustedes tienen paciencia en esto. Dice, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Aquí se ha engrosado, entonces aquí el corazón se endurece, ¿ve? Porque como la distorsión es incompatible, ¿cierto? El instinto continuamente tiene que estar accionando mecanismos para poder proteger a la razón y poder mantenerla con vida. Porque si el instinto no lo hiciera, aquí la persona podría morir, ¿ya? Cuando las realidades son muy fuertes, ¿ya? Cuando hay traumas muy fuertes, cuando hay miedos, ¿cierto?, que lo aterrorizan, ¿ya? Todo por la ley de la distorsión, ¿ya? Así que cuando esto es muy fuerte, entonces tiene que accionar el mecanismo que la razón niegue la realidad y pueda seguir viviendo, y pueda finalmente la razón terminar viviendo con la mentira, comulgando con la mentira. Sí, por eso se va distorsionando. Por eso en la sociedad es muy común
ver a personas que aceptan el mal, incluso cohabitan con el mal en sus propios hogares, ¿ya? Y terminan aceptando como un mal necesario, como un mal necesario. Por eso aquí el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Ve? Es normal. ¿Ya? No es que este pueblo, ¿ya? No, toda la humanidad está en la misma condición. ¿Ya? Y con los oídos oyen pesadamente. Pesadamente porque no pueden entender. ¿Ya? Porque tienen toda la ley de la familia la tienen distorsionada, los conceptos. Entonces vienen a decir, oye, qué raro esto que nos vienen a hablar. ¿De qué están hablando? No podemos entender. Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Aquí no quieren ver la realidad. No, se niegan a ver la verdad, se niegan a ver la realidad por las durezas del corazón. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Porque en esa condición no se les puede entregar el entendimiento. ¿Cómo van entonces a unir el mal con el bien, lo blanco con lo negro? ¿Cómo lo van a unir? Es imposible, es irreconciliable. Y dice, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Y dice, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Finalmente, no pueden en esa condición entregársele la verdad. ¿Ya? Y como dice aquí, separando el versículo en dos, ¿ya? Aquí dice, y oigan con los oídos. ¿Se acuerda la ley de la fe? Y oigan con los oídos. Aquí, y con el corazón entienden la información y la graban entendida en su corazón y se conviertan, finalmente una nueva formación, ¿ya? Y yo los sane, finalmente queda un corazón sano, limpio, puro, santo, ahí, ¿ya? Ahí, entonces, aquí ya quedamos ahí. Entonces les debo unos versículos ahí, me faltan el 15, el 16 y el 17, pero vamos a verlo. Entonces aquí ya tenemos cada vez más amplio los conceptos, ¿ya? Cada vez más más claro, ¿ya? Cada vez hay mayor claridad, ¿ya? Y cada vez es mucho más fácil, ¿ya? Entender el aspecto práctico para llevar a cabo la obra de Dios. Nos veremos en el próximo video.